Hola y gracias por estar en bibliatogo.com una vez más. Estamos llegando hasta ustedes con el propósito de aportarles un poco de alimento espiritual. La Biblia es el arma más poderosa que tenemos usted y yo para alimentar nuestra fe, para crecer en la vida espiritual. Usted, cuando tenga la oportunidad de ver un cristiano exitoso, pregúntele cuál es el secreto y seguramente esa persona le tendrá que decir a usted la oración, la palabra de Dios y la dependencia absoluta de un Dios que me ama y que está profundamente interesado en verme feliz y verme realizado. Habíamos iniciado nuestro estudio de la palabra de Dios el día de ayer, tratando de contestar una pregunta en esta lucha permanente de la fe, en esta lucha espiritual constante. Ya hemos hecho referencia al Evangelio de Marcos, al capítulo 8, al verso 36, donde Jesús expresa en una pregunta lo que podría ser el resumen de la vida cristiana, la vida de fe. Les recuerdo, visiten nuestro sitio en internet bibliatogo.com, comience ahora mismo su proceso de formación, su proceso de capacitación. Al finalizar este video, yo le invito a usted para que se suscriba en nuestro canal dando clic aquí en este cajón inferior derecho. Y si desea conocer más e iniciar su curso esencial, este que está aquí, el de la cajita azul, solo debe venir donde está esa flecha rojita y dar clic en comience aquí. Vamos a la palabra de Dios a rememorar un poco acerca de la pregunta que nos hacíamos. Dice la Biblia, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Lastimosamente, usted y yo, desde el principio de la creación, vinimos heredando una naturaleza de pecado. Esa naturaleza de pecado nos lleva a usted y a mí a tener una tendencia natural a pecar, tanto que para nosotros pecar parece normal. El día que usted y yo tuvimos el encuentro con Jesucristo, descubrimos tres verdades. Uno, estábamos muertos en vida, porque nuestro espíritu no tenía vida. Dos, habíamos rechazado el profundo amor de Dios, descrito en Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo por usted y por mí. Y tercero, nos estábamos perdiendo de disfrutar una vida plena, una vida digna, una vida de realización, una vida abundante. Por eso la decisión que usted tome a partir de este momento debe llevarle a usted a contestar esta pregunta. ¿De qué me sirve a mí, al hombre, a mí, ganar el mundo entero, conquistar las metas, conquistar los objetivos, llenarme de dinero, construir emporios de empresa, tener la idea que cambie al mundo, ser el próximo multimillonario del planeta? ¿De qué me sirve a mí ganar todo esto si pierdo mi alma? Y ayer estuvimos entonces hablando de este personaje, el único personaje en toda la historia de la humanidad que ha estado interesado en contradecir a Dios, en destruir los planes y propósitos de Dios. Satanás, el diablo, la serpiente, el dragón. Estuvimos hablando del hombre de pecado. Estuvimos hablando de uno de los tres enemigos del cristiano. Recuerde que los tres enemigos del cristiano son el diablo, el mundo y la carne. Vamos entonces hoy a ver cuál es el interés fundamental del enemigo en esta primera forma, en este primer camino, la de perder nuestra vida delante de Dios. Y en el carácter de Satanás, estudiamos en la palabra de Dios en Efesios capítulo 6:12. Dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Podríamos decir entonces que el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, quien gobierna y quien está profundamente interesado en entablar lucha contra nosotros, contra los planes y propósitos de Dios, es el enemigo. Fíjese que Jesucristo en la cruz venció por obediencia. Fue probada la obediencia y dice la Biblia que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. De ahí que la vida de fe sea seguir instrucción. De ahí que la vida de fe sea ir todos los días a la fuente inagotable, la palabra de Dios. Fíjese que lo que usted necesita para su vida hoy, la respuesta que usted necesita para la situación que está viviendo,
está en la palabra de Dios. Si usted no sabe estudiar la palabra de Dios, si usted no sabe leer la palabra de Dios, yo le invito para que se capacite, para que aprenda que en la palabra de Dios está la esencia de nuestra fe. De ahí entonces que usted y yo no le perdamos el sabor. Esta lucha, como nos describe Efesios 6:12, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Mi pelea no es con mi vecino, mi pelea no es con mi familiar que no quiere recibir a Cristo, sino contra una cuestión espiritual que le impide a esa persona aceptar la revelación de un amor que es eterno, que es único y que es perfecto, el amor de Dios por esa vida que se está perdiendo. Por eso entonces, vemos nosotros en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el verso 3, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Usted y yo podríamos pensar, cuando la Biblia nos enseña en Mateo 4 del ayuno de Jesús, si usted lee en el verso 2, dice la Biblia que Jesús tuvo hambre, pero Jesús no estaba débil espiritualmente, a lo mejor estaba débil físicamente, pero la verdadera fortaleza de Jesús para enfrentar al tentador, el carácter de Satanás, es ser tentador. Y Satanás pensó que la debilidad física de Cristo era lo que le iba a dar la victoria, pero lo que no sabía era que Satanás lo iba a resistir con una fuerza que es más potente, con una fuerza que es más poderosa, la espiritual. ¿Por qué usted y yo nos sentimos tan frágiles y tan fácilmente creemos haber perdido y creemos haber sido derrotados? Porque creemos que nuestra fuerza proviene de nuestra voluntad, porque creemos que nuestra fuerza proviene de nuestro cuerpo, de nuestra masa física, y no es así. La fuerza espiritual es la verdadera fuerza, es la que nos da la victoria. Cuando usted y yo tenemos una búsqueda permanente de Dios, nuestro espíritu es fortalecido. Cuando tú lees la Biblia, pero lees la Biblia dándole el sentido y buscando que el Espíritu Santo te enseñe, te muestre, te dé fundamentos, porque de la Biblia es que proviene la fe. Tu fe es alimentada cuando tú vas a la palabra de Dios. Y cuando tú vas a la palabra de Dios, tu fe es alimentada, tu fe crece, tu fe se fortalece y tienes un espíritu activo delante de Dios. Cuando vienen los problemas, tú no los enfrentas con tu cuerpo, tú no los enfrentas con tu alma, tú los enfrentas con el espíritu. Y el tentador vino al Hijo de Dios creyendo que él estaba débil. A lo mejor sí, a lo mejor tenía hambre, pero es que el problema no es el hambre. El problema para Satanás vino a ser que Jesucristo, a través de un ayuno de 40 días, había fortalecido lo único que usted y yo tenemos que fortalecer, que es nuestro espíritu. Cuando tienes un espíritu fuerte, podrán venir las tormentas, podrán venir los truenos, los relámpagos, podrá venir Satanás con todo su ejército, con todas sus legiones, con todas sus huestes, seguramente demoníacas y espirituales, a querer destruirte, pero no lo van a poder hacer. Sencillamente porque tú eres un espíritu fuerte, tú estás revestido de la coraza de justicia, de la armadura de la fe, estás lleno de Dios. De ahí entonces que usted y yo nos enfrentemos también. En Mateo 18:34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Este pasaje de Mateo 18, cuando usted lo lea y profundice, usted se va a dar cuenta de la historia, pero particularmente aquí nosotros vemos este personaje oscuro de Satanás descrito como un verdugo. ¿Sabes quién es el verdugo? Quien corta la cabeza del condenado a muerte. Y así está Satanás interesado en destruirnos. Recuerde, Satanás siempre ha estado interesado en destruir el propósito y el plan de Dios. De ahí entonces que usted y yo ahora mismo nos levantemos y tengamos vida espiritual para obtener las victorias que estamos buscando. ¿Sabes también qué es Satanás? Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sabes cómo ganó la pelea Satanás el día que habló con Eva y el día que habló con Adán? Con mentiras. ¿Y sabes qué es una mentira? Una mentira no es otra cosa que prometer a otros lo que yo quisiera para mí. ¿Cuál ha sido la meta del diablo siempre, de Satanás? Ser como Dios. Él nunca lo logrará. ¿Pero qué le dijo a Eva?
Sabe Dios que el día que comas de ese fruto, serás como Dios, serás como Él. Y un mentiroso no promete otra cosa, sino lo que Él no puede ser. De ahí entonces que cuando tú y yo éramos pequeñitos y decíamos mentiras, o a lo mejor ahora que estamos grandes y seguimos diciendo mentiras porque las mentiras son pecado y no hay mentiras piadosas, cuando tú mientes, ¿tú qué estás diciendo? Tú estás hablando de lo que para ti sería lo ideal, lo que tú quisieras que fuera real. El diablo miente porque él es mentira, porque él se creyó el cuento de que él es Dios. Él se creyó el cuento de que él es poderoso. Él se creyó el cuento de que él es verdad, cuando en realidad es mentira. Cuando él viene a tu vida, él viene y te pinta pajaritos en el aire, como decimos en mi país. Pero de ahí entonces a que eso que él te promete, te jura y te asegura, se haga realidad, nada, eso no es cierto, eso no es posible, porque lo que Él ha producido en ti viene de mentira, porque proviene de Él mismo. De modo que si tú estás hoy derrotado, porque a ti te dijeron que estabas derrotado, es mentira, porque lo que viene del diablo es mentira. La verdad de Dios dice que tú eres victorioso y que hoy te puedes levantar en medio de las circunstancias y ya no vivir bajo el carácter de Satanás, ya no vivir bajo el carácter y el engaño de un diablo que quiere destruir y dañar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Vemos también entonces en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabes por qué es tan difícil hablar de Dios en este tiempo? ¿Sabes por qué las personas te escuchan por respeto cuando tú quieres ir y compartirles de Cristo? ¿Sabes por qué el mundo de hoy es lo que es, vive como vive y se comporta de la manera como se comporta? Y cada uno corre su propia carrera, aunque esté perdido, o corriendo de espaldas, o corriendo un precipicio, por una razón simple. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. De ahí entonces que no les resplandezca la luz del Evangelio, el cual dice, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Por eso yo te invito a ti hoy a que tomes la decisión de vivir y depender absoluta y completamente de Dios. Toma la decisión, comienza a formarte, comienza a capacitarte, dale la oportunidad a Dios de llegar a tu vida y transformarte completamente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, comienza tu curso de formación aquí en la Flecha Roja y te espero entonces en un próximo video. Muchas bendiciones y hasta pronto. Chao, chao.